Entonces, nada, vamos a hablar un poquitito sobre infecciones por gérmenes multiresistentes. Lo primero que hay que decir es que cada vez que hablamos de infectología a nadie le gusta, pero la realidad es la siguiente. Cuando uno evalúa la parte de infectología, tiene que entender que hay muchas cosas de infectología que la gente no sabe y que sobre todo lo da por sentado, porque yo indico antibióticos y a mí no me importa, ¿me doy a entender? El paciente mejora y si no mejora, ¿qué hago? Llamo al infectólogo a medicina interna. En este caso en particular, no sé si ustedes sabían que desde el 2015 ya la clasificación de los antibióticos, por ejemplo, no se usa A, B, C, D, X. ¿Lo sabían, verdad que no? Perfecto, ustedes lo siguen diciendo, la ampicilina es categoría B en el embarazo. Se lo estoy mencionando porque son algunas situaciones que han cambiado y que se han modificado y que muchas personas ni siquiera le prestan atención a ese tipo de eventos. Cuando evaluamos esto, yo voy a decir lo siguiente. Fíjense cómo en marzo 29 del 2023, la Organización Mundial de la Salud dice la siguiente frase: acaba de llegar el momento de las superbacterias. Y creo que todo el que está aquí ha evaluado a algún paciente con un cultivo que cuando lo ve dice, bueno, ¿y ahora qué le vamos a poner? Entonces es el momento en el cual uno considera las oraciones, el agua bendita, que son medicamentos alternativos en ese tipo de eventos. ¿Qué ocurre? Si ustedes se fijan, la Organización Mundial de la Salud dice que tenemos infecciones por gérmenes multiresistentes, pero ¿qué otra situación se plantea? Que el desarrollo de nuevos antibióticos está estancado. Muchas de las personas que están aquí posiblemente no han escuchado un nuevo antibiótico que esté circulando desde que terminaron la universidad. Y los pocos antibióticos que pueden reconocer se pueden contar generalmente con una mano. Entonces, en este sentido, valorar que las infecciones multiresistentes van incrementando, pero la capacidad de dar respuesta se va disminuyendo todos los días. Evaluando este proceso, sabemos que el uso y abuso de antibióticos lleva a enfermos más graves, a que se desarrollan efectos adversos más importantes, mayores costos hospitalarios y ambulatorios. Creo que todo el que está aquí, cuando ha tenido que ponerle a un paciente ertapenem, que le dicen que cuesta de 5 a 7 mil pesos una ampolla, entonces inmediatamente usted se agarra la cabeza porque dice, no va a aparecer algo más barato que yo le ponga. Y la realidad es que en ocasiones usted no tiene más opción que indicarlo. Por último, mayores controles, y hemos observado cómo hay centros sanitarios que por dos razones principales, la glosa y el control de antibióticos, ha decidido que ningún médico le ponga un carbapenémico o vancomicina o linezolida a un paciente si no es evaluado por medicina interna o por infectología. ¿Por qué razón? Porque el problema es que el seguro no solamente glosa el medicamento que usted puso, sino que glosa el expediente completo. Y un expediente puede durar hasta un año para que el seguro lo pague y es un dinero que la clínica deja de recibir. Si ustedes quieren saber si eso genera algún tipo de impacto económico, permítame decirle lo siguiente. Hay centros de salud que en este momento, si a usted le glosan un fármaco y usted no puede defenderlo, le están descontando el dinero del costo del medicamento de su sueldo. Continuamos. Esta gráfica que está aquí es porque cada vez que se habla de antibióticos y de gérmenes multiresistentes, todo el mundo solamente piensa en que los médicos indicamos mal antibióticos. Sin embargo, muchas personas olvidan que en la industria agropecuaria el uso de antibióticos es algo rutinario. Las vacas, los cerdos, las gallinas reciben antibióticos todo el tiempo para generar mayor masa muscular, incrementar el anabolismo y de paso disminuir la aparición de infecciones para prevenir que los mismos mueran. Y esto favorece que usted en algún momento a través de la carne se ponga en contacto con algún tipo de antibiótico. Miren esto que está aquí. Este estudio que está aquí se hizo en Holanda y se detectó que hasta el 94% de la carne de pollo que había en los supermercados, cuando usted se la comía, ya tenía algún rastro de antibióticos. O sea, cuando usted se daba a sus alturas de un muslo de pollo, usted de paso también estaba consumiendo antibióticos. ¿Y qué sucede con esto? Bueno, eso hace que las bacterias que usted tiene a nivel intestinal, algunas como el enterococo, que la mayoría de los antibióticos son bacteriostáticos, le pase material genético a otra bacteria y esa bacteria entonces se convierte en un germen también multiresistente. Hay que reconocer que los mecanismos de resistencia son muchos, simplemente marcamos estos dos aquí porque esto pertenece a un material genético que puede pasarse de bacteria a bacteria. Y entonces usted puede tener una infección por un germen multiresistente en un paciente en intensivo que la enfermera fue, lo atendió, lo lavó, lo limpió y esa enfermera quizás por irse rápido porque el turno ya se acababa, fue al paciente de la cama 1, lo limpió, lo aseó y ¿qué pasó?
le llevó esa bacteria multiresistente del cubículo 4 al cubículo 1. Aún están en cubículos cerrados, separados, presión negativa, pero la parte del personal usted no puede manejarlo. Y ese tipo de transmisión es algo que observamos en el día a día a nivel de los hospitales. Pero peor aún, yo les voy a decir algo que yo laboraba con cierta frecuencia en un centro de cirugía plástica. Y ustedes saben que yo le pedí, por favor, en el centro que no utilizaran algo que sé que en todos nuestros hospitales se utiliza, que es lo que transporta mayor cantidad de bacterias multiresistentes en el hospital. ¿Ustedes saben qué? El carrito de cura. Ustedes entran con el carrito de cura donde todos los pacientes, y cuando curan a un paciente echan los guantes, las gasas, todo el movible en ese carrito. Y después de ahí, ¿dónde se van? Donde otro paciente. Entonces, en ese sentido, el carrito de cura debería llamarse el carrito de exportación de infección intrahospitalario. ¿Me pueden entender? Lo podemos cambiar el nombre. Entonces, continuando. Balcácer, pero los antibióticos no generan tanto problema. Bueno, miren esto. Hasta en los Estados Unidos, en ese estudio, en el 2013, se hablaba que hasta el 50% de las indicaciones de antibióticos posiblemente estaban erradas. ¿Cuántos de los médicos que están aquí, cuando estaban en el programa de control poblacional del gobierno, que ustedes lo conocen como pasantía de ley, que es el programa donde usted graduado, el gobierno te manda para un campo sin supervisión, atender una población, o sea, que eso es para disminuir la población en ese sitio? Cuando usted va a ese lugar, ¿cuántos pacientes con gripe no le indica usted ampicilina o amoxicilina? Entonces, solamente hay que reconocer que cuando uno evalúa esa parte, cerca del 50% de los antibióticos que se indica posiblemente están errados. Entonces, míjense en el 2010, solamente la cantidad de recetas con antibióticos que se dieron en los Estados Unidos. En un país con 350 millones de habitantes, solamente cerca de 50 no le indicaron antibióticos. Ok, continuamos. Entonces, eso que está ahí es una frase que a mí me gusta mucho por esa orden que yo vi en un hospital dominicano. Y yo siempre le digo que cuando mucho es bueno, más es mejor. A ese paciente le pusieron como tratamiento, iniciar tratamiento antituberculoso, le pusieron vancomicina, azithromicina, ceftriaxona y clinda. Yo me imagino el médico preguntando, ¿qué antibióticos hay en el hospital? Y cogió simplemente y lo puso todo en la orden, ¿ok? Entonces continuamos. Lamentablemente en nuestro país tenemos un pequeño problema y es este. Este es el germen que más crece en los cultivos. Creo que todo el mundo se ha dado cuenta. No importa que usted vea un trozo de pus, que usted vea la bacteria caminando, usted agarra, la manda al laboratorio y lo que crece es esto. ¿Me doy a entender? Entonces, cuando uno evalúa eso, lamentablemente tiene que colocar muchos medicamentos al ojo por ciento, mucho tratamiento empírico, que en ocasiones los seguros simplemente no lo entienden. Pero voy a hacer una pausa aquí para tratar de hacer interactivo. Ustedes saben que a mí no me gusta eso, pero vamos a hacerlo interactivo. Esto que está aquí. Y es que ustedes me respondan, ¿dónde está el problema de ese cultivo? Ese es un cultivo real, me lo llevó un paciente a la consulta. ¿Dónde está el problema de ese cultivo? Si alguien lo puede interpretar, por favor. No quiero pedir un voluntario, así que por favor. Cualquier persona que levante la mano se puede sentir libre. Dígame, doctor. Ponte de pie y vamos, dale. Ok, que no tiene la concentración inhibitoria mínima. No, profesor, hay muchísimos laboratorios ahí que no le ponen eso. Olvídate esa vaina. ¿Alguna otra cosa? Alguien me dice que clindamicina está mal escrito. Sí, es verdad, pero es disparate. ¿Alguna otra cosa que sea de importancia? Dígame, doctora. El orden de la efectividad, ok. ¿Alguien más tiene algún otro comentario? Bueno, miren, muchas personas quizás no le dan importancia y como dicen, bueno, es sensible a un carbapenémico. Eso quiere dejar dicho que le voy a poner un carbapenémico. Pues señores, miren, según ese cultivo, el carbapenémico no debería funcionar en ese caso. ¿Por qué? Porque en ese caso la bacteria es resistente a una penicilina anti-staph. Y si es resistente a una penicilina anti-staph, se supone que ningún beta-lactámico podría funcionar. Entonces, lamentablemente, en ese caso, usted agarra y le pone meropenem o le pone imipenem, porque lo dice el cultivo. Y el paciente sigue para atrás, para atrás, para atrás. Y nadie sabe qué es lo que pasa. Ese cultivo simplemente no sirve. ¿Me doy a entender?
Y eso es una situación que observamos todos los días. Lo único es que si es un estafilococo resistente a meticilina, un MRSA, no puede ser sensible a ninguno de esos dos antibióticos. En este caso solamente funcionarían la cefalosporina de quinta generación. Bienvenido a los que se desayunaron, que ya hay cefalosporina de quinta. Ok, bienvenido a todos ustedes. Okay. Entonces continuamos. En este caso vamos a preguntar esto que está aquí. Ese es un pacientito que generalmente lo ingresa en un hospital donde ortopedia le deja las curas al departamento de cirugía. Pues no hay residente. Pero ¿qué le dice el MA que pasa? Tómenle un cultivo a ese paciente. Entonces vamos a preguntar, ¿crece eso que está ahí? ¿Verdad que sí? ¿Qué ustedes decidirían ponerle a ese paciente? Porque fíjense que es resistente a meropenem. Entonces tú dirás, bueno, si es resistente a meropenem, realmente me va a responder a piperacilina tazobactam o a cefepime, ¿me doy a entender? Y ese laboratorio, si ustedes se fijan por el formato, es de un laboratorio bastante confiable, ¿me doy a entender? Pero tú dices, coño, es resistente a meropenem, base sensible a piperatazo o a cefepime. Entonces eso genera un poquitito de preocupación, pero continuamos. Aquí tenemos dos antibióticos que ahora ustedes han comenzado a ver en la mayoría de los cultivos, que es la ceftazidima con el avibactam y el ceftoloxano con tazobactam. Y ustedes dirán, Balcácer, ¿por qué tú no dices eso? Porque esa va a ser la nueva tendencia de tratamiento con antibióticos a gérmenes que tengan infecciones por bacilos gram negativos resistentes a carbapenémicos. Entonces, por lo menos, ustedes deben conocerlos en este cursito, en esta charlita, por si en algún momento los médicos de medicina interna deciden colocarlos. ¿Cómo son estos medicamentos? Estos medicamentos, en este caso, yo quiero que ustedes evalúen algo. Realmente el germen que yo encuentro en esa secreción ahí, ¿es el germen que posiblemente está dentro en el hueso? Ustedes no lo saben. Entonces aquí hay que conocer un concepto, colonización contra infección. La fístula desde el trayecto desde el hueso hasta la piel puede colonizarse. Pero ahorita vamos a ver un ejemplo que si usted le toma un cultivo a cualquier parte de la piel que no tenga esta primera capa, siempre va a crecer un microorganismo, ¿me doy a entender? Entonces usted tiene que saber si es una infección o es colonizado, el lugar y la toma de muestra y así la seguridad cuando usted recibe el cultivo. Aquí tenemos, discúlpeme que ahí lo coloqué mal, tenemos esta combinación, generalmente se utiliza bastante fácil, cada 8 horas diluido en 100 cc, pero deben saber algo, esto no cubre anaerobios. Lo que quiere dejar dicho que si usted lo pone en un paciente con una perforación intestinal, tiene que combinarlo con el metronidazol para cubrirlo anaerobio. Lo mismo pasa con esta combinación que está aquí y las dosis es también cada 8 horas. Solamente que uno se diluye en 100 cc y el otro en 200 cc. Cualquier cosa ustedes hablan con medicina interna. Continuamos ahí. Y esto era lo que le mencionaba. Si le tomo un cultivo a esa úlcera que no tiene piel, cada vez que yo le tome un cultivo, ¿qué va a pasar? Va a crecer una bacteria por el amor de Jesucristo. ¿Me doy a entender? Entonces yo le agradezco que me manden los pacientes así, me doy a entender. Pero la realidad es, esa paciente necesita que yo le ponga antibióticos sistémicos realmente. O sea, una paciente que yo tengo que mandar inyectada para su casa porque le creció una bacteria sensible solamente a carbapenémico, que yo le ponga 10 días de ertapenem a 7,000 pesos cada ampolla. La realidad es que no tiene datos esa paciente locales que sugieran que tiene una infección severa. Sin embargo, observamos que en la práctica la gente tiene miedo. ¿Y qué hace? Le encaqueta el antibiótico. Total, no soy yo que lo voy a comprar. Pero recuerden que eso comienza a generar presión sobre las bacterias. ¿Y qué tenemos? Tenemos este tipo de cultivo hoy en día. Tenemos ese tipo de cultivo en el cual usted no tiene nada que darle a ese paciente. ¿Me explico? Entonces ese tipo de problemas son los que estamos observando en este momento. ¿Ok? Y por tal motivo tenemos que estar pendientes. Fíjense que eso es de un laboratorio también bastante confiable, del otro, del rosadito. Entonces continuamos. Eso que está ahí era lo que estábamos mencionando. Una paciente con una úlcera aparentemente vascular. Fíjense cómo tiene la paciente ese problema vascular, cambios en la piel, etcétera.
Esa es una paciente que no solamente necesita antibióticos, es una paciente que todas nos llegan a la consulta así. Error número 1, lo primero que le dice al cirujano que le está haciendo la cura, no te ponga la media. Señores, para el proceso correcto de que cure una úlcera vascular se necesita la compresión. Iba a decir jodida compresión, pero se va a oír feo. Entonces necesita que por favor la paciente tenga compresión y lo primero que le dice el cirujano es quítate la media. No vamos a llegar a ninguna parte de esa manera, ¿ok? Continuamos. Esto es otro cultivo mostrando lo mismo, patrones de resistencia carbapenémicos sumamente frecuentes. Entonces voy a terminar hablando de un temita que hoy se ha puesto muy de moda. En el 2014 la Sociedad de Cirujanos Plásticos dijo que en el país se hacían 6,000 procedimientos. En el 2022, o sea 8 años después, se habló de que esa cifra se multiplicó por 10 o por 15. ¿Qué significa eso? Que muchos cirujanos generales están recibiendo pacientes con complicaciones de cirugía plástica y muchas veces no saben qué hacer o cómo identificarlo. Cuando uno ve un paciente con una quemadura de ese tamaño, yo creo que ustedes saben qué hacer, hay que quitar esa piel, hay que ponerle tratamiento. ¿Me voy a entender? Sin embargo, hay otros procesos más sutiles. Esa paciente que está ahí, los muchachos que están en la UCE, que son un chisme viejo, quizás la recuerden, que era una señora de 66 años que su único hijo se casaba y para ella llenar el vestido se hizo una lipo para inyectarse grasa en la nalga, para poder llenar el vestido. ¿Qué ocurre con esa señora? Que hizo esas lesiones nodulares aisladas, fíjense ahí en las dos glúteos, en el cual a la paciente le molestaba y que claro está, había que llevarla para drenaje. Como era una lesión, que después veremos el germen, el mismo, hay que entrar y retirar todas las lesiones profundas de la paciente. Y el cirujano la cosió posteriormente. ¿Ven qué chulería? ¿Verdad? No tengo que decir nada. Yo ni siquiera la estoy viendo, pero de verdad que cada vez que yo lo veo, yo digo, la semana, ¿me voy a entender? Pero la realidad es que la República Dominicana se reconoce como un país en los cuales tenemos infecciones por unos gérmenes que se llaman micobacterias de crecimiento rápido. Eso que está ahí es una infección por micobacterias, fíjense que son lesiones nodulares en el área de una liposucción de papada. Eso puede aparecer en cualquier sitio. ¿Cuál es el inconveniente? Dijimos que es una infección, ¿por qué germen? Micobacteria, que es primito hermano de la tuberculosis. Entonces, si usted le toma una biopsia a eso, ¿qué le va a formar? Una fístula. Y no va a cerrar hasta que el paciente no complete el tratamiento. Entonces, usted necesita tener por lo menos ese diagnóstico diferencial dentro de su arsenal diagnóstico. Continuando aquí, fíjense ahí, Mycobacterium abscessus. Repito, son laboratorios locales que hacen la identificación. Ustedes tienen que pensarlo, en algunos casos son sensibles a todos los antibióticos, en otros tienden a ser resistentes a la mayoría de los antibióticos. Entonces aquí tenemos unas cuantas imágenes clásicas de infecciones por micobacteria. Una paciente que ya cicatrizó completamente la cicatriz del abdomen, sin embargo las lesiones nodulares se encuentran dispersas en el abdomen, o lesiones incipientes en una pacientita que tiene esos hoyos que se le está abriendo en la barriga. ¿Me doy a entender? ¿Qué tienen que incluir ahora como diagnóstico diferencial? Infección por micobacteria. Tratamiento conjunto. Si usted va a continuar la cura, mándelo al infectólogo o a la infectóloga de su confianza, pero dígale, probable infección por micobacteria. Y no se ponga a estar pullando, no se ponga a estar tomando biopsia, porque cada vez que lo haga sin tratamiento, lo que va a hacer es que va a continuar expandiendo el cuadro infeccioso. ¿Estamos claros, jóvenes? Voy a dejar esa imagen un momentito para los que les interese y simplemente decir lo que estaba mencionando el doctor que me antecedió. No todas las lesiones que usted ve son procesos infecciosos. Esa paciente tenía un compromiso óseo, era un carcinoma escamoso, terminó en amputación, ¿verdad que sí? Entonces, cuando evaluamos esa parte, simplemente reconocer que las diferentes causas de lesiones en cualquier lugar, usted tiene que tratar de hacer primero un diagnóstico diferencial amplio y posteriormente entonces tomar una decisión correcta. Yo espero no haberme pasado en el tiempo, voy a dejar esa frasecita
porque la verdad es que todo el mundo piensa en que hay que mejorar, pero lo primero para usted lograr un cambio en el mundo es cambiar usted en lo personal. Muchísimas gracias por su atención. Mi presentación está grabada, mi niña, por si alguien le... Okay. Excelente ponencia del maestro Balcácer y mi asesor en procesos infecciosos, porque siempre lo llamo con mucha frecuencia. Doctor, tengo un problema, sáqueme con este paciente. Bueno, el doctor Ezequiel Palmisano no necesita más presentación porque anteriormente estuvo con nosotros, así que voy a hacer por motivo de tiempo más breve y le invito a que pase el doctor Ezequiel Palmisano con el tema de resultados de una laparoscopía fallida en cirugía de pared abdominal.